tema. Había quedado planteado en el bloque anterior, estábamos con el tema de si es una utopía o no plantearse el 30% de reducción en rapiñas, si en realidad eso implica bueno, una modificación de estrategia a partir de ahora o no, o es la continuación de la misma estrategia, simplemente esperar las consecuencias o los frutos de esa estrategia, si requiere más presupuesto o no. Senador. Sí, a ver, yo creo que hay necesidad de seguir corrigiendo las estrategias y las acciones, y ese en parte también es el compromiso que las autoridades han planteado en su política. A ver, el más del 90% de la rapiña, ya que estábamos hablando tanto de esto, se dan en el área metropolitana. ¿Qué implica el área metropolitana? Montevideo, Canelones, básicamente el eje de la Ruta 5, como lo plantean las autoridades, Ciudad de la Costa, y el área de Ciudad del Plata en San José. Para esa área, bueno, hay toda una presentación en el presupuesto que va a haber más efectivos, que va a haber una herramienta también de compensación por dedicación a los cuerpos policiales que tengan que trabajar en esta área. Es decir, hay un enfoque territorial más fuerte para tratar de incidir en forma determinante donde ocurren la mayor cantidad de los delitos estos. Por otro lado, el que nosotros podamos ir mejorando nuestro sistema, como lo decía al final, de rehabilitación, es donde también tenemos que lograr uno de los indicadores que realmente muevan hacia disminuir la reinserción en el delito de la gente que ya ha caído en una vez. Esto es un componente importante, se han dado algunos avances, por ejemplo, en uno de los elementos que determina que el instituto pueda funcionar mejor, y es no tener hacinamiento, es decir, teniendo más cupo para tener en mejores condiciones y desarrollando procesos socioeducativos a los que están recluidos. Bueno, en este caso también hay una serie de herramientas, por lo cual el instituto se aspira a que definitivamente quede por fuera de la política del Ministerio del Interior o de la égida del Ministerio del Interior, pueda tener mediante una ley su estatus de organismo descentralizado, y que ahí se puedan seguir desarrollando políticas de reeducación social e inserción social, mejora en la inserción del egresado. Entonces, estas son todas políticas que están apuntando a cumplir o poder desarrollar acciones que nos permitan cumplir con la meta establecida. La meta es una meta ambiciosa, lo reitero, lo dije hace poco, pero es el motor que nos tiene que llevar a que las responsabilidades de gobierno traccionen para que se pueda cumplir esas cuestiones, porque también la sociedad, en la medida que vea que el gobierno, que el Estado acciona fuertemente en superar este problema, yo creo que la sociedad también se va a involucrar mucho más. Hay algunos ejemplos de esto. En tu experiencia como policía, ¿con eso alcanza? Esto es un discurso que tiene el gobierno, que ven que pasan los minutos, se habla, y cuál es la concreción. Todo esto que dice el senador lo viene trabajando este gobierno desde el año 2005 hasta la fecha. Hay cosas que ha hecho el Frente Amplio que han estado muy bien, ¿tá? Por ejemplo, el presupuesto que tiene hoy el Ministerio del Interior, en la historia del Uruguay jamás lo tuvo, ¿tá? Cuando terminó el gobierno de Valle, el presupuesto del gobierno Valle, el Ministerio del Interior tuvo 180 millones de dólares para los 5 años. ¿Tá? Este último gobierno de Mujica tuvieron un presupuesto de 840 millones de dólares. La policía, históricamente, siempre fluctuó la cantidad de personal entre 27 y 29 mil policías. Hoy, como la información que tiene el ministerio no la da, pero de repente se le escapa. Al ministro el otro día se le escapó en el Parlamento de que la policía hoy tiene 34.000 y pico de policías. O sea que tienen más presupuesto, más policía, con un gobierno que en estos últimos 11 años ha tenido mayorías absolutas en el Parlamento. Y el resultado de eso es que las
rapiñas han aumentado un 60% en el periodo de Bonomi es ministro de Interior, como lo dijo el senador García, aumentó un 60% las rapiñas. Este año, que empezamos el nuevo gobierno, en este año nomás las rapiñas aumentaron un 3%. Entonces digo, ¿cuál es el resultado de toda esa inversión? Como tú decías hoy, ¿qué es lo que está pasando? Si tiene mayor presupuesto, tiene mayor personal, algo está fallando. Lo que falla es la administración. ¿Será eso o será que efectivamente estamos ante una sociedad de un crecimiento exponencial de la violencia y entonces no alcanza? Pero yo te doy respuesta a eso. Es decir, lo que pasa es que... ¿Usted lo sabe? Sí, por supuesto. A ver. Estos gobiernos han reculado permanentemente en el tema de seguridad. Permanentemente. ¿Qué quiere decir recular? Recular quiere decir ir para atrás. Sí, no, pero a ver... Bueno, precisamente. Aplíquelo al es decir, concepto. no asumir las responsabilidades que tienen que asumir. ¿Tá? Deme un ejemplo. Por ejemplo, mejorar la policía, que es la que tiene que dar la primera respuesta. Han hecho todo lo posible por desmejorar la seguridad. La jefatura de policía de Montevideo la han destrozado. Han cambiado todo el esquema que había en la jefatura de policía de Montevideo y la jefatura de policía de Montevideo hasta el año 2005 mantenía 6.000 rapiñas. Hicieron todo este cambio y aumentamos a 20.000 rapiñas. Sacaron radiopatrulla. ¿Y cuál es el resultado? Aumentaron las rapiñas, aumentaron los homicidios. Liquidaron investigaciones porque era un foco de corrupción. Bueno, ¿cuál es el foco de corrupción? Porque hace poquitos días, ayer o anteayer, procesaron un comisario por hechos de corrupción. O sea que no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es el esquema que ha implantado el gobierno de seguridad, que es erróneo. Es erróneo y no porque lo diga yo, es erróneo base a los resultados. Es decir, hay números, es decir, estoy de acuerdo en que de repente los números se pueden manejar, pero el senador García el otro día en el Parlamento, en la discusión que se armó, él tiene razón. Es decir, él no inventó ningún número. Él lo que dijo es que desde que está Bonomi al frente del Ministerio del Interior, aumentaron 60% las rapiñas. ¿Por qué? Porque cuando entró Bonomi, en el primer gobierno de Vázquez, entregó con 12.000 rapiñas por año. Y al final del periodo de los 5 años de Bonomi, terminaron con 20.000. O sea que hay 60% más de rapiña. Bien. No cabe hacerse la pregunta por otro lado, no cabe preguntarse, bueno, ¿cómo estaríamos hoy si no se hubiera invertido lo que se invirtió en el Ministerio del Interior? Esa fue, Victoria... Por supuesto que estaríamos peor, pero ¿por qué? Porque hay una cuestión acá que es lo que está fallando, la conducción de la seguridad. Es decir, si tienen más presupuesto, tienen más policía, tienen más medios, tienen todo el apoyo político, y el resultado es peor. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Y la conducción política. Y la conducción política está equivocada. El ministro del Interior está equivocado. No es el único. Pero es la cara visible. Él se ha puesto como cara visible. Entonces todo el mundo le pega a Bonomi. Pero por supuesto, y si es la cara visible del Ministerio del Interior. Es más, el Ministerio del Interior, este gobierno se ha encargado de mimetizar la policía con el Ministerio del Interior. No, la policía es un órgano del Estado uruguayo. Es un organismo del Estado uruguayo que está subordinado al poder político por el intermedio del Ministerio del Interior. En la ley orgánica ahora que se aprobó, es tan ridícula la situación que dentro de la ley orgánica policial, como hay una ley orgánica municipal, como hay una serie de leyes orgánicas, pusieron al Ministerio del Interior, al subsecretario, al director general de Secretaría, que son cargos políticos. ¿Cómo lo van a poner dentro de la orgánica policial? Y sin embargo lo hicieron. ¿Me permiten una vuelta por tribuna? Han escuchado varias visiones y varias posturas sobre el tema. ¿Quién quiere decir algo? A ver, Sandra. Yo en realidad no voy a hablar el qué tienen que hacer porque no he estudiado para eso y creo que cada uno, zapatero a su zapato o zapato a su zapatero, como quieran decirlo. Sí voy a hablar desde los familiares de víctimas que han pasado por estos delitos, lamentablemente. Y a veces nos dicen, nosotros como sociedad tenemos que ayudar, tenemos que colaborar, tenemos que construir esta sociedad. Y nosotros hemos presentado un grupo de personas que han padecido esto. Hemos presentado un proyecto hace 4 años y lo hemos paseado por todos lados. El otro día incluso tuvimos una reunión, el día martes, en el anexo, donde nosotros citábamos y le mandamos un mail a todos los diputados y a todos los senadores para nuevamente
presentar el proyecto, que lo leyeran y explicarle de qué se trata. Lamentablemente no tuvimos la participación de nadie de Frente Amplio, y es lo que nosotros buscamos, porque hoy en día son mayoría parlamentaria y por lo menos que nos escuchen, simplemente eso. Después si lo quieren meter en una gaveta y no hacer nada o decirnos, miren, lo que ustedes escribieron no sirve para nada, y bueno, seguiremos escribiendo otras cosas, pero creo que por lo menos escucharnos. El 6 tenemos una reunión con el secretario de Presidente Vázquez, donde vamos a volver a presentar el proyecto. Nosotros en realidad queríamos que nos recibiera el presidente de la República, no hemos conseguido hasta entonces que nos recibiera, pero bueno, se lo vamos a presentar al secretario. Y yo le digo así al proyecto, es la rehabilitación de las víctimas de la violencia, porque hoy no nos estamos acordando de esas víctimas que pasamos por esto y que mañana o hoy mismo no sabemos si no pueden ser más violentos que los propios delincuentes. Entonces, ¿realmente estamos pensando en la violencia de la sociedad? ¿Estamos pensando de que esa persona que le asesinaron al padre, que le asesinaron al hijo, que le asesinaron al sobrino, mañana o hoy mismo no vaya a cometer un delito? ¿Estamos trabajando para eso? Lo que nosotros pedimos en ese proyecto es que hoy está funcionando una comisión de ayuda a las víctimas desde el Ministerio del Interior, que no funciona para nosotros. Nosotros creemos que no está funcionando. Me puede decir varios motivos por qué no funciona. No nos llega y no nos llega como nosotros necesitamos y como la sociedad precisa. Bien. Entonces, precisamos que en vez de depender del Ministerio del Interior, dependa del Ministerio de Salud o del MIDES. ¿Por qué no? Si se ayudan con muchos planes sociales desde el MIDES, ¿por qué no se ayuda a este grupo, a este sector que hoy está padeciendo? Martín. Sí, yo creo que primera cosa que me parece importante es cómo puede hacer el sistema político para poder dejar de lado en esta cuestión de oposición y oficialismo una discusión que termina siendo muy básica, porque bueno, obviamente cada uno tiene su interés para un tema que los excede en cuanto sobre todo al contexto y al diagnóstico. Esto me parece que tiene que ser un esfuerzo de varios actores de la sociedad uruguaya, no solamente políticos, pero por ejemplo, por el lado del oficialismo, creo que me parece que el diagnóstico es bastante esclarecedor en cuanto a que la sociedad uruguaya se ha movido y se ha insertado en los últimos 10, 12 años en una sociedad netamente de consumo que le ha acarreado, obviamente, terribles problemas, más allá de algunos beneficios que haya tenido, pero terribles problemas. Voy a poner uno, por ejemplo, son muy complejos, pero cuando antes el narcotráfico estaba de paso acá, porque el narcotráfico éramos una ruta, eventualmente habría alguna venta, pero era muy al menudeo. Hoy somos mercado. ¿Qué hace que seamos mercado? Lo que hace que seamos mercado es que haya un montón de consumidores y un montón de mediadores en la venta de la droga y de lo que tiene que ver con todo el mecanismo del narco, que hace que haya lugares que son realmente inhabitables y que haya víctimas como esta que hablamos, 28 balazos. Esos son códigos mafiosos, antes no lo veíamos. Por otro lado, eso es innegable, o sea, son cosas que acarreó una sociedad de consumo fuertemente insertada. Entonces, no se puede estar sacando una fotografía de hace 10 años para atacar lo mismo. Por otro lado, la oposición no puede estar jugando para la tribuna. Tiene que empezar a hacer propuestas concretas, en donde pueda laburar con el oficialismo para tener cosas concretas. La sociedad, la textura de las víctimas, que no son estadísticas, porque esto que dice Sandra es bien importante, las víctimas no son estadísticas. Entonces, las víctimas tienen brazos rotos, familias rotas, piernas rotas, vidas rotas por generaciones. Entonces, reducir el ámbito de la discusión empobrece la discusión y realmente para las víctimas lo que hace es ridiculizarlo. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.